Bueno, buenas tardes, bienvenidos al estudio del día de hoy. Vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios, por favor. Oremos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias infinitas por la misericordia que has tenido con nosotros, por el cuidado, por la protección, por amarnos tanto y por querer, Señor, que en esta tarde nosotros vamos a venir a estudiar tu palabra. Queremos estudiar un poco de profecía y un poco de historia, que van de la mano, Señor. Gracias por tus misericordias y por tus infinitas bondades y por amarnos tanto. Ahora que vamos a empezar el estudio, te suplicamos que tu mano misericordiosa sea con nosotros, dando la sabiduría y el entendimiento para poder comprender. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes para todos. En esta tarde vamos a estudiar una serie de temas respecto a la historia. Hace unos cuantos días ya, el máximo representante de la Iglesia Católica fue reemplazado. Su nuevo nombre es León XIV. Y siempre que empieza un nuevo papa, eligen un nombre particular, un nombre puntual, y estos nombres siempre obedecen a unas políticas, a unas estimaciones que ellos tienen de lo que quieren que sea su pontificado, nombre que recibe el reinado de los papas. Pero para poder llegar allá y para poder presentar una serie de temas, he optado por no llegar directamente al punto, sino comenzar a dar una explicación desde cero, quizá a quienes no han tenido la oportunidad nunca de escuchar acerca de la ley dominical y todo lo que ella tiene que ver. Para esto, en esta hermosa tarde de sábado, he decidido comenzar con un tema llamado 1700 años de leyes dominicales. En este tema vamos a hacer una revisión de unos temas que después vamos a profundizar. Están divididos en 13 capítulos y el objetivo de estos 13 capítulos son poder presentar de manera estructurada, sistemática y llevándonos de la mano de la Biblia y de la historia a la profecía. Hoy haré una revisión de estos temas de principio a fin, pero posteriormente estaremos presentando uno por uno. Así que el primer tema se llama 1700 años de leyes dominicales. Vamos a comenzar teniendo presente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos señala a la creación. Tenemos un Dios que es creador, un Dios todopoderoso, que nos ha dado un día para descansar y para reposar en él. Pero cuando la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, comenzó la predicación del Evangelio y mandato del Señor Jesucristo, e ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y todas las regiones del imperio, que en su momento estaba en ocaso de los judíos porque habían caído bajo el poder del yugo romano. Esta primera iglesia durante el primer y segundo siglo guardó el día sábado, ¿sí? No tenemos evidencia histórica que demuestre que los primeros cristianos guardaban el domingo. Así que la pregunta es, ¿qué pasa con el domingo en el Imperio Romano? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el Imperio Romano comienza a decaer, ¿sí? A eso del siglo tercero por una crisis que tiene, que sufre, y esta crisis comienza provocada por una serie de causas internas, ¿sí? Eso le llaman factores endógenos y factores exógenos. Esos factores internos obedecen a la descomposición moral, social, política, que tenía un gran imperio, un imperio muy vasto que abarcaba todo el mundo conocido, llegaba hasta Asia y naturalmente todo lo que es Europa y África. Entonces, si nos preguntamos qué pasaba con el domingo del Imperio Romano,
¿sí? Nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener presente que el domingo es una unidad de tiempo de 7. ¿Y de dónde viene esa unidad de tiempo de 7? Bueno, el único día que nos menciona por nombre la creación es el día séptimo. Después lo llamamos día sábado. Y aquí tenemos un tablero, un suelo, ¿cierto? Una de esas cosas que hacían los romanos que perduraron en los siglos y llegan hasta nuestros días. Tenemos los 7 días de la semana y cada uno de estos días tiene un dios, ¿sí? El primer día se llama Dies Solaris, que es el día del sol. El segundo día, Dies Lunae, el día de la luna. El tercero, Dies Martis, día de Marte. El cuarto, Dies Mercuri, día de Mercurio. El quinto, Dies Jovis, día de Júpiter. El sexto, Dies Veneris, día de Venus. Y el séptimo, Dies Saturnis, día de Saturno. Es muy fácil que pensemos que el día sábado, con la tradición latina, al llegar hasta nuestros días, el nombre deriva del sol, deriva de Saturno, ¿verdad? Pero la realidad es que el fondo de la historia y de la semántica, ¿sí? La raíz de esta palabra sábado viene de la palabra sabbat, Shabbat, del hebreo, no de la mención al dios Saturno. Así que cuando vamos a la tradición del Imperio Romano, nos damos cuenta que los romanos tenían calendarios de 7 días semanales. Estos calendarios de 7 días semanales comienzan con el pueblo, con la nación judía, ¿sí? Porque Dios les dio a los seres humanos un mes y les dio una semana, ¿sí? Los ciclos lunares para los meses y la semana que le entregó el Señor para marcar un punto de inicio y un punto de final con el día sábado. Así que los romanos honraban el primer día del sol. Es una tradición del mundo pagano, del paganismo. Y le llamaban al día del sol días solares. Estos romanos, ¿cierto? Colocan una primera ley dominical, ¿sí? En el 321 después de Cristo. Aquí tenemos una figura, una estatua del emperador Constantino, ¿sí? ¿Y quién fue Constantino? Bueno, Constantino, junto a Diocleciano y junto a Teodosio, es conocido como uno de los emperadores soldados, es decir, hacía parte del pueblo bajo, del pueblo llano. No hacía parte como tal de una clase senatorial a la que se le permitiera eh, ascender por sus privilegios. No, Constantino llega ya a fuerza de pulso, ¿sí? Es un hombre diestro para la batalla, diestro para la guerra, y cuando llega al poder el imperio está dividido, está fragmentado, está dañado políticamente, económicamente, así que Constantino inicia una serie de reformas políticas, económicas, una serie de batallas y guerras militares. Y a Constantino, según la historia, una vez tuvo una visión y se le dijo que por esa cruz, una cruz que ve en el cielo, iba a vencer. Así que Constantino saca el primer edicto de ley dominical. El primer edicto de ley dominical dice de la siguiente forma: todos los jueces, habitantes de las ciudades y artesanos descansarán en el venerable día del sol, domingo, pero los campesinos podrán dedicarse sin impedimentos a la agricultura, ya que a menudo este es el día más propicio para sembrar grano o plantar viñas. Este edicto fue promulgado el 7 de marzo del 321. Ahí están las fuentes de donde lo tomé. Constantino es uno de los personajes más, ¿qué nombre, palabra podemos emplear? Más controversiales y también a la par más eh, que causaron más sensacionalismo en la historia, porque cuando los historiadores se preguntan si la conversión de Constantino fue real o fue nominal, algunos responden que fue real y otros que fue nominal. Es decir, su llegada al cristianismo es bien particular porque no se deshace o se despoja de sus tradiciones paganas, sino que lo que hace es una mezcla entre paganismo y cristianismo. Con Constantino, el imperio deja de perseguir a los cristianos, como habían venido sufriendo persecuciones en el pasado, y el emperador adopta la religión, el cristianismo como religión oficial del Estado. Esto hace que los cristianos tengan una suerte, una serie de libertades de las cuales antes no gozaban. Libertades que lo que trajeron fue una mezcla entre la verdad y el error.
Así que Constantino pudo haberse convertido, pero siguió arrastrando y hasta su muerte eh, en el imperio la mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Aún así, la historia de Constantino se erige porque logró unificar el imperio y soportar un imperio que ya venía en decadencia. Ahora, pese a todo esto, ¿cierto? Lo que buscaba Constantino con unificar el reino era, perdón, con convertirse al cristianismo, era realmente unir el imperio, ¿sí? ¿Por qué aceptó Constantino el cristianismo? Bueno, porque empezaba a ser una religión popular. El trabajo de los primeros apóstoles comenzó a dar frutos, y aunque no todos los que profesaban ser cristianos cumplían con la evidencia de lo que el apóstol Pablo dejó para ser la norma fundamental de la fe, y es que cualquier otro evangelio que fuese predicado fuera anatema, lo cierto es que el imperio se llenó de cristianos y ya no era rentable para Constantino combatir el cristianismo, sino hacer lo que mejor sabe hacer Roma, y es mezclar, ¿sí? Es tolerar, y comenzó la unión entre la iglesia y el Estado. Pero, ¿qué podemos decirnos respecto al sábado durante esa época de Constantino? Bueno, vamos a leer qué dice Joseph Bingham. Siempre encontramos en los escritores antiguos menciones frecuentes de asambleas religiosas el sábado o séptimo día de la semana, que era el sábado judío. Pues Atanasio, uno de los primeros en mencionarlo, dice, se reunían el sabbat, no porque estuvieran infectados por el judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sabbat. Si ustedes recuerdan la Europa medieval, occidente europeo, el mundo occidental que ahora conocemos, odiaba profundamente a los judíos por ser los causantes de la muerte de Jesús. De hecho, hasta la época de eh, Martín Lutero y la gente de su época utilizaban expresiones que hoy muy bien podrían pasar por antisemitas. Ellos detestaban, ellos detestaban, ellos detestaban el hecho de que los judíos habían crucificado al Señor Jesucristo. Por eso la expresión no porque estuvieran infectados con el judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del Sabbat. Ahora, Henry Benreman nos dice, se ha supuesto que sus predecesores, los antiguos sabatistas, sintiéndose agraviados por el edicto de Constantino, que imponía estrictamente la observancia el primer día de la semana, es cierto que la práctica de observar el sábado como una fiesta era muy común en las iglesias orientales a fines del siglo IV. Es decir, nos damos cuenta que por todo el mundo que se predicó la cristiandad, que llegó el mensaje de verdad, tanto iglesias orientales como occidentales guardaban el verdadero día de reposo. ¿Cuál es? El séptimo día de la semana, el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, leemos otra vez sobre la historia. Pero quizás la evidencia más significativa de esa política se encuentra en el decreto 321 que regula la observancia del domingo. Esta ordenanza equipara el Día del Señor con las festividades paganas y lo conmemora con el cese de trabajo. Cabe destacar, sin embargo, que el día no se describe con ningún apelativo cristiano, sino simplemente como dies venerabilis solis, y ningún pagano podía oponerse a ello. ¿Qué quiere decir? Constantino, buscando unificar el reino, sacó un decreto en el que por ningún lado ese día se mencionaba como un día cristiano, sino simplemente como un día de veneración al sol, dies venerabilis solis. Y naturalmente, una mente, un corazón pagano al recibir el edicto de Constantino, diciendo, yo me convierto al cristianismo, pero entonces llevo el día del sol a todo el imperio, no iba a recibir la oposición del mundo pagano. Así que la conversión nominal de Constantino y su decreto del Venerabilis Solis, del Dies Venerabilis Solis, ¿sí? También ganó el favor de los paganos. Así que por un lado, mientras de, de formas nominales, Constantino expresaba y decía, soy cristiano, de formas eh, políticas,
a través de un decreto del año 321 que regula la observancia del domingo, decía, soy cristiano, pero entonces invito al imperio a que observe el venerable día del sol, sin oponerse abiertamente en un principio a la observancia del día sábado. Ahora, como todos los políticos, ¿cierto? Constantino sabía manejar muy bien esa dialéctica, ¿cierto? Era un maestro de la ambigüedad. Y bueno, hasta su muerte, Constantino, ¿cierto? Llevó el paganismo en su corazón y fue pagano. Cristianismo nominal, pero paganismo de corazón. Así que nos damos cuenta que la gente que vivía en Roma siguió prefiriendo y los cristianos que fueron honrados de corazón siguieron guardando el guardamiento de la ley de Dios, ¿sí? De hecho, el domingo era el primer día de la semana y no era considerado un día de guardar, pero poco a poco esto comenzó a cambiar. Así que, naturalmente, frente a toda ley hay una resistencia. Y en este caso, la resistencia, ¿sí? De aquellos grupos que prefirieron y siguieron guardando el sábado antes que el primer día de la semana, pese a que fuera un edicto del emperador. Ahora, más adelantico, si el edicto sale en el 321, ¿cierto? Ya hacia el año 363, ¿sí? Hay un sínodo de la Odisea en el que se dice que los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día en lugar de estar como cristianos. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran serían considerados anatema, es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término, el Día del Señor o Dies Dominicus. De ahí la palabra domini. Bueno, vemos que el idioma oficial del latín de la iglesia, el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar un salto gigante en la historia. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es el inicio de las leyes dominicales, ¿sí? Como leyes dominicales de Estado. Y es con Constantino, ¿sí? Constantino el Grande. Y ahora nos vamos al año 1888. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el Papa de 1888? Se llamaba León XIII. ¿Le suena ese nombre? ¿Saben qué pasaba en el año de 1888 en el mundo? Siglo XIX. Les cuento. Resulta que en el siglo XIX, ya bien llamado por los grandes historiadores el siglo de las revoluciones, pasaban cosas extraordinarias en este mundo, ¿sí? Cosas extraordinarias como el surgimiento de una nación, ¿sí? Cosas extraordinarias como el estudio y la predicación de la profecía en Estados Unidos, cosas tan extraordinarias como la revolución industrial, ¿sí? Cosas tan extraordinarias como el carbón, el petróleo, los metales, los gases, la industria, que la gente se empezó a hacinar en las grandes ciudades europeas y la gente comenzó a tener dificultades, porque comenzaron a propagarse una serie de doctrinas que antes el mundo no había visto. Si yo les hablo de Marx, les va a sonar un poco, ¿cierto? Si les hablo del capital, les va a sonar un poco, ¿cierto? Si les hablo de las revoluciones en América, de las independencias, de la naciente República Americana, ¿cierto? Si les hablo de revoluciones, si les hablo de un montón de cosas, de imperios que caían, que se desvanecían y otros imperios que nacían, todo esto es fascinante. Pero la profecía estaba apuntando a un lugar muy específico en el siglo XIX. Y la profecía estaba apuntando a Estados Unidos. Y un evento de grandísima importancia estaba sucediendo en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que tenemos a Alonzo Trevier Jones y a Henry W. Blair. Alonzo Trevier Jones y Henry W. Blair. Uno era profesor de historia en Loma Linda y el otro era
Un noble senador de los Estados Unidos. Noble como un título no nobiliario, sino como un título muy destacado en la sociedad, ¿verdad? Tenemos a un humilde profesor y a un encumbrado senador de la Gran República de América del Norte. Así que tenemos al senador Blair preguntándole delante de una asamblea del Senado de los Estados Unidos al profesor Jones lo siguiente. Caballeros, caballeros presentes que desean ser escuchados en oposición al proyecto. El profesor Alonso Trevier Jones del Colegio Superior de Battle Creek, Michigan, es uno de los que me ha hablado con respecto a esto. ¿Presentará usted, profesor Jones, cuál es su deseo? No tengo dudas de que podemos obtener la autorización del Senado para que esté presente durante esta sesión de hoy. Es sumamente deseable seguir con la audiencia y completar la obra. ¿Cómo sentaría este arreglo con su conveniencia? Primero, por favor, díganos a quién representa y sus razones para desear que lo escuchemos. Señor presidente, represento al pueblo conocido como Adventistas del Séptimo Día. Es cierto, hemos sido enteramente ignorados por el otro bando. La muy pequeña secta, como lo afirmaron, de los Bautistas del Séptimo Día ha sido reconocida. Pero nuestro número es más de 3 veces que el de ellos y muchas veces más la obra. Naciones en cada estado y cada territorio de la Unión. Tenemos la imprenta más grande de Michigan, la mayor imprenta en la costa del Pacífico, el sanatorio más grande del mundo, colegios superiores en California y otro en Michigan, una academia en Massachusetts, una imprenta en Basilea, Suiza, y otra en Cristianía, Noruega, y una en Melbourne, Australia. Nuestra obra misionera se ha ampliado hasta abarcar la mayor parte de Europa y se ha extendido casi alrededor del mundo. Deseamos ser escuchados con el consentimiento de la Comisión. El senador le responde, ¿dónde reside usted? El profesor Jones responde, actualmente en Michigan, mi hogar durante los últimos 4 años en California. Ahora estoy enseñando historia en el Battle Creek College, Michigan. Debo decir, para ser justo conmigo mismo y también con el cuerpo que represento, que disentimos casi totalmente, podría decir, de la posición que tomó el representante de los bautistas del séptimo día. Yo supe, en el instante en el que el doctor Lewis afirmó lo que dijo, que él había dado por vencido su caso. Nosotros no hemos dado por vencido nuestro caso, señores senadores, ni pensamos hacerlo. Esperamos profundizar más que cualquiera lo ha hecho en esta audiencia. Por tanto, sobre los principios como sobre los hechos, así como sobre la lógica de los hechos. El senador le responde, este asunto es muy familiar para usted. Es profesor de historia. ¿Podría seguir esta tarde? Si nosotros sabemos, en 1888, el 13 de diciembre, se estaba presentando ante el Congreso de los Estados Unidos una ley, una propuesta de ley nacional y la propuesta de ley nacional presentada, apoyada por el senador Blair, sobre el cual Trevier Jones estaba argumentando, es la siguiente. En el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888, o sea, unos meses antes, lo que acabamos de leer de la conversación fue el 13 de diciembre, así que desde el 21 de mayo se había presentado un proyecto de ley, ¿cierto?, para la educación y el trabajo. Y el proyecto de ley, quiero leer lo que está subrayado a continuación. ¿Qué decía ese proyecto de ley dominical? Decía, un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Comúnmente conocido como el Día del Señor, ¿por quiénes? Por el mundo católico, por la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué decía ese proyecto de ley? Decía que ninguna persona o corporación, agente o servidor, empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad. Ni tampoco ninguna persona que se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana,
comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección. Es decir, no trabajar, pero tampoco realizar actividades de ocio y tampoco finalizar o iniciar negocios. ¿Qué más decía? Que no corra la correspondencia. Ningún correo debía correr, ¿cierto? Durante ninguna parte del primer día de la semana. Ninguna parte, es decir, en ningún momento del día debían haber personas llevando correos o trenes moviéndose para el transporte de mercancía. ¿Qué dice la otra? Decía que la realización del comercio entre los estados y las tribus indias quedaba prohibido. Es decir, el comercio. No había libertad de comercio, no había libertad para trabajar, no había libertad para mover correspondencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede interferir, ¿cierto?, con las personas o las perturbe en el goce del primer día de la semana o en alguna porción de él, como el día de descanso del trabajo, o su observancia como un día de adoración religiosa. ¿Y qué pasaba si alguien no hacía caso de la ley? Bueno, iba a ser castigado con una multa de no menos de 10 ni más de $1.000. $1.000 en esta época era muchísimo dinero, igual que $10. Y ningún servicio realizado sea legal, ni ninguna compensación sea recuperable o pagada por el mismo. Pero, ¿qué más decía esta propuesta de ley? Bueno, decía que todos los ejércitos, revistas y desfiles militares o navales quedan prohibidos en el primer día de la semana, excepto asambleas para la debida y ordenada observancia de la adoración religiosa, ni se realizará o permitirá ninguna tarea innecesaria en el servicio militar o naval de los Estados Unidos en el Día del Señor. ¿Qué decía la siguiente sección 5? Bueno, que será ilegal pagar o recibir pago o salario de cualquier manera por los servicios prestados o por trabajos realizados o por el transporte de personas o bienes. ¿Qué más decía? Bueno, que el trabajo o el servicio realizado y entregado el primer día de la semana en consecuencia de accidente, ¿cierto? O cualquier cosa que fuera extraordinaria y que sirviese para el servicio, pues no se iba a penalizar. Pero sin embargo, si esa misma tarea fuese interpretada hasta donde sea posible, se debe asegurar a todo el pueblo el descanso, con la palabra asegurar, entiéndase, obligar a todo el pueblo el descanso de las labores durante el primer día de la semana, su cultivo mental y moral y la observancia religiosa del día de reposo, sábado. Esto era lo que expresaba la ley del senador Blair, ¿cierto? Ahora, esa ley del senador Blair, como ustedes saben, no pasó en el Congreso de los Estados Unidos. La oposición que hizo A.T. Jones y Wagner sirvió para que los Estados Unidos no legislasen esa ley. El señor pausó un poco el tiempo. Pero ahora, no pasa mucho tiempo, ¿cierto? Y en el mismo siglo XIX, unos años más tarde, realmente no fueron muchos, del 88 al 91 hay unos cuantos años, y en el año 1891, tenemos una aparición memorable en la historia. Les voy a hablar un poco acerca de la encíclica Rerum Novarum, que la saca el Papa León XIII. Cuando ustedes recuerdan el siglo XIX como siglo de revoluciones, se van a dar cuenta que las personas fueron apiñadas en fábricas. Los niños trabajaban jornadas de más de 12 horas, igual que las mujeres, y el deseo de acumular capital, es decir, del negocio, de que las fábricas funcionaran 24 horas sobre 7, hacía que la ambición de los grandes patrones se desbordara. Salen una serie de manifiestos comunistas y una serie de doctrinas en torno a los partidos políticos como conservadores y liberales. El liberalismo clásico europeo, el Partido Conservador en Europa también, y comienzan a dividir la sociedad. El siglo XIX, pese a ser un siglo de libertades y de grandes luces,
nos encontramos que es un siglo donde el ateísmo ha empezado a reinar y donde la forma del Estado moderno que nace en este siglo, es decir, separación entre iglesia y Estado, para dar un caso puntual en América, en Colombia, en 1851 llega libertad de imprenta, libertad de palabra, libertad de culto, ¿sí? Y en América es una constante porque como Estados Unidos está surgiendo, una de las condiciones que Estados Unidos pone para hacer sus tratados de libre comercio con sus ciudadanos es que tiene que haber libertad de culto para que los ciudadanos que vengan a hacer comercio con ellos puedan tener libertad de culto. Ahora, Estados Unidos siempre que esos tratos comerciales impone algo muy particular. En estos días estaba el presidente de la nación, Estados Unidos, en los países árabes y está cerrando acuerdos multimillonarios con con el mundo del Islam. Tenga presente que los acuerdos multimillonarios se cierran solamente bajo ciertas condiciones, y es que estos países acepten y adopten la política en cuestión de materia religiosa que tiene Estados Unidos, así como en el siglo XIX Estados Unidos decía, tiene que haber libertad religiosa, hoy Estados Unidos dice, tiene que haber un día de descanso obligatorio. Entonces, el Papa León XIII, viendo la poca popularidad que en su momento tenía la Iglesia Católica, recordemos que había sido a finales del siglo, ¿cierto? Perdón, a finales del siglo, el general Berthier, general de Napoleón, ¿cierto? Llega a Italia, a Roma, y toma preso al Papa, lo despoja de sus vestiduras, lo despoja de su mitra, lo despoja de sus cosas, y el Papa nunca más vuelve a ser Papa. Y la Iglesia Católica ha sido herida y el apóstol Juan dice que vio una herida que era una herida como de muerte, ¿cierto? Es decir, esta institución que estuvo presente durante 1200 años, ¿cierto? 1260 años. Naturalmente esos 1260 años no duró la persecución. El Señor dice que por amor a su pueblo iba a reducirla y sabemos que en el siglo XVI, después de la Reforma Protestante, con Lutero, y con una serie de pues, en Alemania, ¿cierto? El Señor hizo que la iglesia empezara a perder poder y le quitó en algunas partes poder. Además, el descubrimiento de América hizo que las personas tuvieran aquí y en América el cumplimiento de la profecía de que la tierra había ayudado a la mujer. Pero en el siglo XIX, siglo de revoluciones, con las fábricas a toda máquina, con la locomotora recorriendo Europa, con el carbón y con el petróleo empezando a hacer el gran auge, el comercio y todo lo que en su momento pasó, eh, en la Iglesia Católica no empezó apoyando a los trabajadores, de hecho apoyó a los patrones y doctrinas contrarias al capitalismo comenzaron a minar la fe en la Iglesia. Así que, como bien sabe rectar y moverse en la política, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, también llamada la encíclica de los obreros, los trabajadores, lo, lo que hizo fue presentar un catolicismo renovado. ¿Ustedes han escuchado hablar de las asociaciones religiosas? ¿Sí? Las ¿Han AR. escuchado hablar de la Sociedad San Vicente de Paul y una serie de esos? Sí, adelante, por favor. Sí, sí, AR 501-3, pero me refiero a las asociaciones religiosas del siglo XIX. Por ejemplo, esas asociaciones de caridad donde las mujeres podían participar y hacían política, donde podían las personas que generalmente no tenían voz ni voto entrar a ser parte de juntas y tener voz y voto y participar en la administración de los recursos públicos. Por ejemplo, la Sociedad San Vicente de Paul tenía mujeres que podían ir a hablar con los representantes, alcaldes o gobernadores de su época, cosa que si no hubieran pertenecido a esas sociedades no hubieran podido hacerlo. Así que esas sociedades, con esa nueva doctrina social que la iglesia comenzó a presentar, eh,
lo que hicieron fue tratar de llegar a los sindicatos. Recordemos que el siglo XIX es un siglo donde comienzan los sindicatos, comienzan los obreros a querer ser representados y comienza esa lucha, si me permiten la expresión aquí, esa lucha de clases, que realmente fue algo impuesto, ¿sí? Pero más allá de todas las doctrinas sociales que trajo el marxismo, ¿cierto? Con el Capital, escrito por Marx y Engels, tenemos a una iglesia que se renovó después de 1888, 1800, empieza un periodo de regeneración en América Latina donde el poder político liberal pierde frente al poder conservador y la iglesia empieza a retomar sus tratados que no existían de concordatos, ¿sí? Así que llega el Papa León XIII en un momento en que la iglesia comienza a ascender al poder y la mayoría de trabajos de historia nos van a mostrar cómo comienza un trabajo con los periodistas y con la prensa para mejorar la opinión pública en favor de la Iglesia Católica. ¿A ustedes les suena esto? ¿Se les hace familiar? Pues justo en 1888 la Iglesia estaba empezando a ascender y llegó a su punto máximo hasta ese momento a 1930. ¿Ustedes recuerdan qué pasa en 1930 con Benito Mussolini y el Tratado de Letrán? Se le devuelve, como dice el texto, a la Santa Sede, ¿cierto? Sus bienes, sus posesiones, sus honores y todo lo que le correspondía que le había sido quitado en el siglo XVIII, le es devuelto. Pero no solo eso. Tengan presente que durante el siglo XX y durante el siglo XX, a mediados del siglo XX, tenemos dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales donde tenemos una serie de personajes que conviven abiertamente con el catolicismo, ¿sí? Desde el dictador Franco en España hasta Hitler y Benito Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, ¿cierto? Hasta los antiguos zares en la vieja Rusia, nos van a demostrar cómo el papado trabajó con ellos, no tuvo ningún inconveniente con ellos. Tanto así, desde la Casa Blanca le decía al Papa, estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo le pertenece a Dios. Nosotros, en los Estados Unidos de América, consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Sí, es una carta que le dirigen al papa anterior en el año, al papa de su época, ¿sí? Al papa Pío XII. Y le dice lo siguiente. Le dice lo siguiente sobre el año correspondiente. Le dice, nosotros en los Estados Unidos están delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me erigió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. Ok, aquí voy a compartir con usted lo que estoy leyendo. Dice, de que fomentan paz y trabajan, ok, por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien la lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión. Quiero que tengan muy presente eso. Nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión. ¿Cuál intromisión? La del catolicismo. Como lo hicieron los gobiernos de Europa a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró. La historia
No nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que ha tenido un gobierno civil y libre. Por eso, es usted la última persona del mundo que puede enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini el 29. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Este fue el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. ¿A qué horrores se refería el presidente Primera y Segunda Guerra Mundial? Es decir, el presidente norteamericano entendía que la Primera y la Segunda Guerra Mundial obedecían a la ascensión del catolicismo al poder nuevamente en Europa y se lo restregaba en la cara al Papa, al señor Pacelli. Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Mumford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro, Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más. Desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado, la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, muy pocos de los que vivimos en Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa Pío XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, el fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado como sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder. Usted negoció con él, juntamente con el execrable Franz von Papen, un noble papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso su firma como Eugenio Cardenal Pacelli juntamente con la de Hitler en el Concordato del Vaticano con el Reich de Hitler en 1933. Sí, Reich. Nadie creerá jamás que usted ignorase el complot de Hitler y sus nazis. Estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted durante esos años era el hombre informado del Reich. Después que usted y von Papen firmaron el concordato que salpicó a Hitler de agua bendita y le dio el empujón que necesitaba, vuestro colega von Papen, que a duras penas escapó de la horca de Nuremberg, se jactó de la siguiente manera. El Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schuster de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar el triunfo a Etiopía de la cruz de Cristo. Mientras tanto, usted sigue llamando a su iglesia la iglesia de Dios y pretende que yo, como jefe de un Estado civil, le admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra contra Rusia, y usted usa contra Rusia los mismos gritos de combate que usaron Hitler, Mussolini para construir sus destables y diabólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y que enviemos nuestros jóvenes americanos a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini para terminar la lucha que ellos comenzaron con ayuda de usted y a quienes nosotros derrotamos. Sí, Estados Unidos de América desea la paz. De todas las naciones, solamente a nosotros nos ha quedado un poco de prosperidad y decencia. Recuerden que Europa estaba destruida. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría
una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. ¿Entendía o no entendía el presidente Truman un poquito la historia? No estoy diciendo que Truman fuese un hijo de Dios. Truman era masón 33. Usted fácilmente podrá aliarse con Rusia en contra nuestra si nosotros perdiéramos o quedáramos debilitados por una guerra de tal naturaleza. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza de pacto de paz. Los que comen en el plato que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Yo continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, sosteniendo los rectos y honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sosteniendo los rectos y honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución tiene esos principios que hicieron potentemente a Estados Unidos la nación que llegó a ser. Sinceramente soy yo, Harry S. Truman. Ahora, bienvenidos a mediados del siglo XX. Año de 1954. La enmienda Johnson. Además de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿cierto? Que declara y dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, en asamblea solemne, declaramos, ¿cierto? Y entregan una serie de principios. En el año de 1954, entendiendo las dificultades que había sufrido la Europa posteriores a el mundo de la posguerra, podemos llamar así, después de la guerra, ¿cierto? Y comenzando lo que llamaron la Guerra Fría, sale la enmienda Johnson. Aquí está el periódico oficial y aquí encontramos esta parte del artículo, ¿cierto? Dice The Chief Clerk. En la página 117, aquí tengo la traducción, vamos a ver, aquí está la traducción, pero esa enmienda Johnson, ¿cierto? Comienza desde 1954 y prohibía a todas las organizaciones sin fines de lucro, 501(c)(3), respaldar u oponerse a candidatos políticos. Las organizaciones 501(c)(3) ya las hemos estudiado, pero leo si alguien no ha tenido la oportunidad de escuchar en el canal, hay estudios sobre eso. Son el tipo más común de organización sin fines de lucro en Estados Unidos, desde fundaciones benéficas hasta universidades e iglesias. Es decir, todas están metidas en una misma bolsita. Una expresión que podemos usar es que están cortadas con la misma tijera, son exactamente lo mismo. ¿Qué hace la enmienda Johnson? Bueno, la enmienda Johnson promueve la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué habría de legislarse una ley o una enmienda a la Constitución que obligase o limitase la participación política de las iglesias en el Estado? Es muy sencillo. En Norteamérica, en Estados Unidos, buscaba salvaguardarse la libertad con que la nación había surgido. Ahora, esa enmienda, ¿cierto? Fue una enmienda exitosa, ¿sí? Se conoce como la enmienda Johnson, ¿sí? Y fue diseñada para promover la separación de la iglesia y del Estado, ¿sí? Y es muy controversial. De hecho, en el año 2017 vamos a ver qué pasó con esta enmienda, ¿sí? Porque limita el derecho a la libertad de expresión de dichas entidades, libertad de expresión en materia religiosa y participación política. No es libertad de expresión en todas las áreas del ámbito civil, ¿no? Del ámbito público. Ahora, ¿qué dice esa enmienda Johnson, cierto? Dice,
que ninguna de estas organizaciones y que no participe ni intervenga, incluida la publicación o distribución de declaraciones en ninguna campaña política a favor de o en oposición a ningún candidato a un cargo público. Entonces, en el tema que nos interesa a nosotros puntualmente es iglesias, ¿sí? Que ninguna iglesia estuviera, ¿verdad?, involucrada en temas políticos o públicos que hicieran que la nación no permitiese esa distancia entre iglesia y Estado. Ahora, si llegamos al 4 de mayo del año 2017, el actual presidente de los Estados Unidos de América puso una orden ejecutiva de libertad religiosa. Ahí lo vemos. Y esa orden ejecutiva, ¿qué decía? Bueno, resulta que el presidente le solicitó a la Oficina de Recolección de Impuestos, IRS, ¿cierto?, que no amoneste a organizaciones de culto que expresen posturas políticas, es decir, que participen en política. Si nosotros vemos el conflicto de los siglos, dice que lo que permitió la formación de los estados modernos fue la separación de la iglesia y el Estado. Ese fue el principio rector del Estado moderno, la separación entre la iglesia y el Estado. Así que le pidió al Departamento de Justicia que desarrollara nuevas normas, ¿sí?, para asegurar que estas personas pudieran participar en política y que nadie debería sancionar a las iglesias ni a los sermones de los pastores, ¿sí? Ahora, mientras ellos hacían eso, había un grupo que estaba llevando una protesta, ¿cierto? ¿Y por qué protestaban? ¿Por qué causa controversia? Bueno, para algunos la orden ejecutiva tiene el objetivo de atacar la separación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Esta organización que defiende las libertades religiosas en Estados Unidos, The Baptist Joint Committee for Religious Liberty, se manifestó a favor de conservar la enmienda Johnson porque mantener la religión y la política separados es mejor para la religión, según citó el diario The Washington Post. ¿Qué habrán hecho las organizaciones religiosas que realmente son honradas y entienden que la separación entre la iglesia y el Estado es un principio rector del cristianismo predicado por el Señor Jesús? Cuando le preguntaron si se va a pagar impuestos a César o se debía dar el diezmo, dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Separación entre la iglesia y el Estado. Pero si llegamos del año 2017 al año 2020, ¿sí?, vamos a encontrarnos una nueva encíclica. Y en esta nueva encíclica se resalta una vez más el domingo. La participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, ¿cierto? El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Y si avanzamos un poquito más y nos vamos para el 2022, en un artículo de la CNN llamado Un cristianismo impostor, amenaza a la democracia estadounidense, el 24 de julio de 2022 podemos encontrar lo siguiente. Ahí encontramos a manifestantes que están rezando con una cruz de palo frente al Capitolio de los Estados Unidos, 6 de enero del 2021. Aquí un seguidor de Trump sostiene una Biblia mientras se reúne con otras personas frente al Capitolio. Y aquí encontramos una Biblia levantada en medio de una multitud que acaba de asaltar el Capitolio de los Estados Unidos. Eso fue un evento histórico, porque Donald Trump había perdido las elecciones con Joe Biden.
Esto es un artículo que encontramos de un periódico que tengo citado. Todo está citado y está en la bibliografía del documento, de la presentación. ¿Por qué el nacionalismo cristiano blanco es una amenaza para la democracia? Dice, aquellos que quieren que Estados Unidos se convierta en una nación cristiana enfrentan un gran obstáculo. Hasta aquí, si se han dado cuenta, solamente he citado la Biblia para citar el cuarto mandamiento de la ley de Dios y la primera parte tiene que ver con la presentación de la historia y posteriormente de noticias. Noticias que demuestran el cumplimiento de la profecía. Ahora, tenemos un problema con el nacionalismo cristiano blanco en Estados Unidos, que es el nombre correcto de la categoría de la categoría conceptual que tenemos, ¿no? Nacionalismo cristiano. Y es que mientras algunos estadounidenses temen los peligros del gobierno de un solo partido, otros, como Pamela Paul, advierten que la Corte Suprema instituirá el gobierno de una sola religión. ¿Quiénes están hablando? Pamela Paul es columnista, no es una adventista, no es una bautista, no es metodista, no hace parte de ninguna denominación religiosa que encaje dentro del protestantismo. Así que están advirtiendo que la Corte Suprema va a instituir el gobierno de una sola religión. Mm, Consumar. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Levantó la palabra? No, Cevitas, creo Bien. que se le activó el micrófono accidentalmente a la hermana Abigail. Bueno, Adelante. entonces, dice que con su marca de dogma religioso, ¿sí? Ellos están perdiendo fuerza, pero ellos mismos están imponiendo el nacionalismo religioso en todo el país, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Korsky, el historiador, dice que el nacionalismo cristiano blanco representa una grave amenaza para la democracia porque define a nosotros, el pueblo, de una manera que excluye a muchos estadounidenses. Ustedes han visto las políticas migratorias, ¿verdad? Han visto todo lo que ha hecho este señor nuevamente en su segundo mandato. Estados Unidos no puede ser una democracia verdaderamente multirracial, un pueblo de personas y una nación de naciones y una nación cristiana blanca al mismo tiempo. Es por eso que el nacionalismo cristiano blanco se ha convertido en una seria amenaza para la democracia estadounidense. Quizá la amenaza más seria que enfrenta ahora. La otra fuerte fuente de esperanza para los nacionalistas cristianos blancos es un antiguo ocupante de la Casa Blanca, ahora es presidente. Su devoción por él se ilustra con una de las imágenes más llamativas de la insurrección del 6 de enero, un cartel que representa a un Jesús de aspecto nórdico, con una gorra roja que dice Make America Great Again. Si Trump regresa a la presidencia, algunos nacionalistas cristianos blancos pueden interpretar su resurrección política como una intervención divina. Bueno, pues ahora ya lo tenemos aquí. Esto se ha cumplido ante nuestros ojos. Su apoyo entre los evangélicos blancos aumentó de 2016 a 2020 y ahora todos lo apoyan. Dice, y lo que los hombres que portaban cruces de madera entre la multitud del Capitolio no pudieron lograr el 6 de enero, aún podrían lograrlo en 2024 y lo lograron. Le retornaron a la Casa Blanca. Esta es la gorra. Aquí dice Make America Great Again. Y tenemos a un Jesús nórdico. Perdón, me perdí por acá un segundo. Aquí está la dificultad que teníamos con esto. Bueno, ya, listo. Entonces, este tipo de eventos cada vez se hacen más públicos, no solamente en Estados Unidos, aquí en América Latina también, pero el país al que debemos centrar nuestra mirada está en Estados Unidos, ¿cierto? El presidente de una nación protestante, una triple alianza, ¿verdad? El falso profeta. Bueno, entonces,
Tenemos aquí a Donald Trump y hace unos cuantos meses, no mucho tiempo, teníamos al arzobispo de Constantinopla, ¿sí? La ciudad de Constantino, un hombre que muy bien conoce la historia, haciendo lo siguiente para Donald Trump. Vamos a verlo. You lead the world. You are the leader of the world. You are the leader in championing freedom and peace between all people. You embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. This, this emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this holy cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. Hemos visto lo bastante ovacionado que ha salido el presidente Donald Trump después de que el arzobispo, ¿cierto?, de Constantinopla, ahora la ciudad de Estambul, bueno, no es el arzobispo de Constantinopla, la ciudad de Estambul, él viene de allá por su ciudad natal, ¿no? Le compara con Constantino. Pero, ¿qué tienen en común Donald Trump y Constantino? ¿Qué pueden tener en común estos dos emperadores, ¿cierto? ¿Qué pueden tener en común un hombre del mundo moderno y un hombre del mundo antiguo? Cuando Constantino llega al poder, encarna una serie de reformas políticas y económicas. Reformas políticas y económicas agresivas, igual que ese señor. Pero juntos estaban llevando de la mano a una institución, bueno, a unas políticas y a unas normativas, ¿cierto?, que van a cumplir la profecía. Ahora, ¿de qué manera la profecía con la ley dominical en Estados Unidos están buscando aprobarla? Es el proyecto de ley 2025 o el plan de gobierno que tiene Donald Trump, ¿cierto? También conocido como el proyecto, algo así 47, porque es el presidente número 47, ¿cierto? Que se alinea muy bien con el Mandate for Leadership, que es The Conservative Promise. Es el proyecto 2025, ¿sí? Es el proyecto 2025, es apoyado por la Fundación Heritage. Si tomamos y vamos y lo descargamos, ¿cierto? Podemos leerlo, podemos revisarlo, tiene casi 1000 páginas, creo que son 980, alrededor, algo así. Vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que en la página 530 uy, no, no alcanzo a leer acá, la página 530 y 589, ¿cierto? Encontramos en inglés el descanso sabático que debe ser propuesto por ley en toda la nación. Aquí está
la captura de pantalla, aquí está la traducción. Descanso sabático. Dice, Dios ordenó el sábado como día de descanso y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral ilegal del trabajo en ese día. O sea, hay un lamento. Se están lamentando porque hasta hace poco era obligatorio descansar del trabajo en ese día. Descansar el trabajo en ese día. Entonces, en este momento ellos se están lamentando porque ya no es obligatorio descansar el trabajo en ese día. Así que, desafortunadamente, en ese día, ¿cierto? De descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario mediante la enmienda de la Ley de Normas Laborales Justas, la FLSA 9, para exigir que se pague a los trabajadores tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Aquí en Colombia, la ley, la reforma laboral tiene que ver con lo mismo. Se tiene que pagar 3 veces más el costo del trabajo de un trabajador que tenga que trabajar, valga la redundancia, en día domingo. Ahora, esta es la enmienda de ley de normas laborales justas que busca imponer el descanso dominical obligatorio en Estados Unidos. ¿Sí? Ahí dice visión alternativa, dice. Mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas observancias religiosas al encarecer la no participación de empleadores y consumidores de dichas observancias, otros conservadores creen que el rol del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de erigirlas. Mientras que imponer reglas de horas extras en Sabbat generaría mayores costos y un acceso limitado a bienes y servicios y reduciría el trabajo disponible en Sabbat, al mismo tiempo que incentivaría a algunas personas mediante salarios más altos a desear trabajar en Sabbat, es decir, en domingo. El rol apropiado del gobierno para ayudar a las personas a que practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones laborales y a las relaciones fructíferas entre empleadores y empleados. El resultado, amplias opciones de trabajo que no requieren trabajar en sábado, es decir, en domingo. De modo que las personas en puestos, a veces así, ¿cierto? De modo que las personas en puestos, a veces así, lo requieren, tienen la capacidad de negociar, gracias, de negociar directamente con su empleador para lograr ese horario deseado. Aquí tenemos la propuesta de ley dominical para el gobierno de Donald Trump. Aquí la estamos viendo. Y ahora, si todo esto que hemos visto no tuviera una base profética firme y una así ha dicho el Señor, serían solamente noticias y sería solamente material que se habría de quedar en las páginas de la historia para quienes en el futuro la fuesen a estudiar. Sin embargo, como pueblo, hemos recibido la profecía, ¿sí? La profeta que el Señor levantó para aquellos que desean escuchar el mensaje de advertencia a sus últimos días, la señora White. ¿Qué nos dice la profecía acerca del domingo, el descanso dominical obligatorio? A continuación, la segunda parte de este estudio va a presentar las evidencias proféticas de todo el panorama que hemos visto anteriormente. El conflicto de los siglos, en su página 28, dice, pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significará opresión para quienes decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios.
no hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en el lugar donde sea difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Joya de los testimonios. Dice, nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. No estamos preparados para cuando llegue el tiempo en que la obra ha de finalizar. Debemos asumir la firme resolución de no santificar el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. El conflicto en torno al sábado quedará al descubierto ante la gente y se tendrá la oportunidad de presentar los argumentos en favor del genuino día de reposo. La ceguera y la deslealtad hacia Dios prevalecen tanto que su ley ha sido anulada. El pueblo temeroso del Señor y guardador de sus mandamientos debería ser el pueblo temeroso del Señor y guardador de sus mandamientos debería ser diligente no tan solo en la oración, sino también en la acción. Y esto colocará la verdad ante los que nunca la han oído. El mundo está abrumado con la falsedad y la iniquidad. Aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben estar decididos a permitir que brille su luz. Si no hacen nada para abrir los ojos de la gente y por ignorancia de la verdad, nuestros legisladores reniegan de los principios del protestantismo y aprueban y apoyan el sofisma romano, el falso día de reposo. Dios le pedirá cuenta a su pueblo por su falta de diligencia y fidelidad a aquellos que han tenido gran luz. Sin embargo, hemos cumplido con nuestro deber. Si el tema de la legislación religiosa es presentado ante el pueblo en forma juiciosa e inteligente, para que vean que mediante la imposición del domingo sería restablecida la apostasía romana por el mundo cristiano. De esa forma, se repetiría la tiranía de los siglos pasados. La ley relativa a la observancia del primer día de la semana proviene de una cristiandad apóstata. Hemos visto nosotros cuál es la cristiandad que está empujando al presidente a llevar una ley de descanso dominical obligatorio en los Estados Unidos de América. Bautistas, adventistas, metodistas, todos están apoyando la observancia del primer día de la semana. Una cristiandad apóstata. El domingo es una hechura del papado, exaltada por el mundo cristiano por encima del santo día de reposo del Señor. En ningún caso deben rendirse homenaje los hijos de Dios. Pero quiero que entiendan que no es hacer la voluntad de Dios de desafiar la oposición cuando Él desea que la evitemos. No hagáis en domingo demostración de alguna cosa que desafíe las leyes. Podemos emplear el domingo para realizar una obra que favorecerá el lado de Cristo. Hagamos lo mejor que podamos trabajando con toda humildad y mansedumbre. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor Domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica,
donde la doctrina del verdadero reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país, la obra de la temperancia es una de las reformas morales más importantes. Va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo y los defensores de este actúan como si se estuviese trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse a ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado a una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Podemos incluir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse con ellos. Nadie puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos. Con dos errores capitales, inmortalidad y la santidad del domingo, ¿cierto? Crea, enreda a los hombres en sus redes, ¿cierto? Uno forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, y el otro crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos. Este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y haciendo que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo, rechazando el favor divino, que perturban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Esto se dirá de aquellos que se nieguen a guardar el domingo y que sean fieles a Dios guardando el día sábado. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios las envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmar que se debe obedecer a la ley del país como a la ley de Dios. La degradación moral se debe a la profanación del domingo, son muchos de los argumentos que se van a emplear en favor del domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado ya no será respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. Airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución donde y a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues más vale que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía.
Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declara merecedores de las penas más severas y autoriza al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos, Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y que además, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. La herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la bestia. Todos los que mueren en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Todos estos argumentos son elementos de la profecía que nos demuestra que pese a que en su momento cuando se escribió, eh, los escépticos no creían que Estados Unidos fuese a llegar a ser una nación católica, que los jueces de la Corte Suprema, los legisladores en el Senado y en la Cámara, llegasen a ser completamente católicos y que apoyasen reformas que iban a oprimir la libertad de conciencia. Tenemos una profeta que nos ha expresado lo que el Señor ha querido que su pueblo en los últimos días conozca. Y es, en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para sufrir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en ese sentido y en un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno.
Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Los principios de León XIII son los mismos principios de León XIV. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con el Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Hemos llegado a los tiempos del cumplimiento exacto de esta profecía. Hemos visto cómo el triunfo de Roma está ya asegurado en la gran República de América del Norte. No hay vuelta atrás. Es una locomotora que empezó y no hay quien la detenga. La profecía debe cumplirse y ante nuestros ojos cada día se cumple la profecía. Hemos hecho un viaje hoy por la historia. Hemos ido de manera veloz, la verdad, desde los tiempos de Constantino, el Imperio Romano y la primera ley dominical, hasta la última ley dominical que el pueblo de Dios está esperando como el acto final del drama, que es en Estados Unidos una ley dominical nacional. De esa ley dominical nacional se va a ir a todas las demás naciones en leyes dominicales nacionales en unos cuantos días. Hemos llegado al fin del conflicto y es nuestro deber presentar y representar el carácter de Dios como corresponde. Debemos realmente estudiar, debemos realmente leer las profecías, debemos leer el conflicto de los siglos. Le recomiendo el capítulo de la libertad de conciencia amenazada. Está en la página, creo que es la página 500 del libro o antecitos. Creo que acaba en la página 500. Es un capítulo de 17 páginas. La libertad de conciencia amenazada. En ese capítulo nos van a contar, y la profeta dice, si quieren saber cómo va a obrar Roma en el futuro, simplemente miren cómo obró en tiempos pasados. Y comienza a decir cómo funcionó por medio de edictos, de leyes, de ordenanzas, de mandatos, y cómo poco a poco, pero cada vez de manera más agresiva, se fue metiendo en el terreno hasta llegar a perseguir a aquellos que guardaban el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Debemos pedir a Dios con fe para que nos ayude a salir del lugar donde estamos y prepare un lugar en las montañas donde podamos tener un poco de paz por unos cuantos días y prepararnos para poder obedecer al Señor. Si no obedecemos a Dios en estos momentos que tenemos tiempo de paz y no aprovechamos para prepararnos, en tiempo de guerra no le podremos obedecer. Es mi deseo que hoy nosotros podamos retomar este estudio. Sé que he leído bastante, pero creo que es realmente poco lo que puedo explicar en el sentido de que la profecía es muy clara. Esta semana, mientras transcurría mi semana diaria, abrí el conflicto de los siglos y decidí leer un capítulo en el libro físico. Y me di cuenta que es bastante fácil entenderlo si uno tiene la cultura de lectura, por supuesto. Es realmente fácil entenderlo, no es enredado, pero sobre todo es alarmante ver el estado en el que se encuentra la iglesia de Dios sobre la tierra y alarmante el estado en el que también nosotros nos encontramos. Debemos prepararnos para poder dar una voz clara y certera respecto a los peligros que esa ley dominical demanda para el mundo y para la cristiandad. Es inevitable que venga, pero debemos dar la advertencia al mundo y debemos prepararnos para ello.
Vamos a ir de rodillas para agradecer a Dios por este día sábado y para entregar esta semana que comienza. Quisiera saber si hay preguntas al respecto, comentarios, por favor, adelante, tienen la palabra. Bueno, hermano Sí. Sebastián. Adelante, hermana Ángela. Hermana Adriana. Soy yo, hermano. Lo que pasa es que no conecté mi teléfono. Bueno, yo quería, bueno, darle las gracias a nuestro hermano Sebastián por ese tema, porque nos llevó por toda la historia y pues resaltar algo que yo quiero resaltar en esta tarde es esa carta del presidente Truman, pues con tanto carácter, con tanto, o sea, como apropiándose de ese sentir de los Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo, porque pues aún era un país protestante en ese entonces. Y también veo con tristeza de que, pues después de que que los Estados Unidos fue su alojamiento, digámoslo así, ver en este momento, pues, su destrucción, ¿sí? En qué se ha convertido. Entonces, pues ese era mi aporte y agradecerle a nuestro hermano Sebastián por habernos recordado todas estas cosas. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos y hermano Jairo. Alguien estaba adelante, por favor. Sí, Sí, hermano Sebastián, pues también agradeciéndole por ese tema y sí, no creo que haya malo que tenga que intervenir, ¿no? Porque era que estaba hablando para que mi hermana se conectara. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Amén, hermano Jairo. Hermano Carlos. gracias, hermano Sebastián. Entendemos que este panorama histórico de 1700 años de leyes dominicales, del progreso de leyes dominicales, ha requerido pues un estudio exhaustivo, ¿cierto? Para ver el progreso de el proyecto que tiene Satanás de pisotear la ley de Dios y el santo sábado. Eh, Sebastián, yo quisiera, no sé, quizás adelantarme un poquito a los próximos estudios, pero hoy tenemos, aquí se mencionó al Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum, y vemos que este Papa, en época de la hermana Huay, fue un Papa que se identificó por ser eh, el que apoyaba a los obreros con sus sindicatos y que, digamos, fue el artífice para que se aprobaran en algunos estados las leyes azules, de las cuales la hermana White dio testimonio y dijo que el decreto que en parte ya ha salido irá a todo el mundo. Hoy, el nuevo papa, Robert Prevost, de Estados Unidos, toma el nombre de León XIV para continuar esa misma agenda. Y de hecho, en todas sus intervenciones, ya ha hablado acerca de los trabajadores eh, y ahora es donde entendemos eh, todo lo que la hermana Huay escribió acerca de los sindicatos que iban a llegar a ser una trampa y que estos sindicatos de trabajadores en sus huelgas iban a exigir la ley dominical. Estamos alarmados, hermano Sebastián, por la noticia de que desde ya se ha programado para el 1 de mayo del 2028 una huelga general en Estados Unidos eh, con 3 años de anticipación, donde se van a involucrar a todo nivel, a todo nivel, para pedir el establecimiento del descanso dominical obligatorio y de esto se viene trabajando a todo nivel y de mil maneras. Entonces, sí vale la pena entender cuál era el perfil del Papa León XIII, ¿sí? ¿Cuál era el perfil que tenía el León XIII para copiar el modelo
para que Robert Prevost copie el modelo de este papa que en tiempos de la hermana Huay influenció muchísimo con su encíclica para que se aprobaran las leyes azules en parte en los Estados Unidos. Eso es muy importante y vale la pena seguirlo analizando y seguirlo comentando. No podemos descuidarnos del puesto del deber de estar atentos a todas estas cosas. Por estos días, de acuerdo a los temas que hemos venido presentando, estamos acumulando la información y tenemos mucha información actualizada sobre los progresos de la ley dominical una vez se nombra a este nuevo papa. Sebastián, yo quisiera de pronto confirmar la cita. Su merced indicó una diapositiva donde citó a Fratelli Tutti, el artículo 237. Posiblemente la busques ahí en un momentico, donde se habla de la Eucaristía y quisiera que se confirmara esa cita, donde se cita la encíclica Fratelli Tutti. No sé si la tienes a mano, porque Aquí, esa sí, aquí está la encíclica. exactamente. Aquí está el artículo 237. eh, la cita, si no estoy mal, ese artículo donde dice el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Esa cita corresponde a la encíclica Laudato Si. Laudato Si. Seguro me equivoqué. Sí, Laudato Ok, Si. Entonces habría que corregir allí. Y hay una cita del gracias. conflicto, hay una cita del conflicto de los siglos, Sebastián, hermano Sebastián, donde cita la página 28, donde dice que el domingo la observancia del domingo está tomando fuerza, o el partido del domingo está tomando fuerza. Habría que revisar esa cita y confirmar la página, ¿verdad? Porque la página del conflicto de los siglos, en la página 28, en la página 28, eh, exactamente esa cita. Yo la estoy tratando de buscar Vale, y no la encontré, pero vamos a confirmarla porque realmente en el conflicto de los siglos, la página 28 habla sobre la destrucción de Jerusalén, ¿no? Sería bueno confirmarla esa cita, ¿no, hermano sí. Sebastián? Perfecto. En todo caso, Bueno, ha señor. sido de mucho provecho espaciarnos en esta hora para sondear la historia. Entiendo, Sebastián, que estos temas van a ser continuos, ¿verdad? Sí, señor, es correcto. Exactamente. Y entonces sí podemos, hermanos, a la hora de la historia, poder espaciarnos, detallar cositas y estar muy atentos, hermanos, muy atentos porque realmente las leyes dominicales han progresado en pasos gigantes. Esa enmienda Johnson prácticamente ha sido quitada, suspendida. Ya la unión de la Iglesia y el Estado es un hecho. Las 501c3 ya no son castigadas por meterse en política. De hecho, ya la Casa Blanca tiene oficina de fe dentro de la Casa Blanca. El pastor Donald Trump tiene su pastora Paula White se llama, esta teleevangelista que habla en lenguas. Y allí está presente el Adventista del Séptimo Día, también en el Departamento de Libertad Religiosa Vale. creado. Y ya Donald Trump, digamos, recomendó o nominó a un hombre, a un hombre de, no- de a este señor que es del partido del nacionalismo cristiano, se me escapa el nombre ahorita, pero lo nominó para que sea el abogado titular del Departamento de Trabajo. Y este abogado titular se llama Jonathan Berry. Este escribió sobre la ley dominical y es el que está frenteando
traer de regreso la ley dominical y ha sido nominado por el presidente Trump para que sea el director, el abogado director del Ministerio de Trabajo en Estados Unidos. Sí, esto lo más seguro es que se va a confirmar esa nominación y este va a ser básicamente la persona que va a estar encauzando el retorno de la ley dominical nacional en Estados Unidos. Jonathan Berry se llama. Quizás en otro momento estaremos presentando, ¿cierto? Este panorama actualizado, donde a nosotros nos invita a seguir predicando, a seguir sosteniendo la bandera en alto y seguir alertando a los hermanos sobre este inminente peligro. Gracias, hermano Sebastián. Gracias a Dios, hermano Carlos. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que vamos a ir de rodillas para pedir a Dios la bendición para esta semana que comienza. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque cuando obedecemos a ti, cuando vamos a la profecía, nos damos cuenta, Señor, que vivimos con los pies en la tierra y pese a que trabajamos y nos esforzamos diariamente, Señor, tenemos claro que el camino que conduce al cielo está más cerca de lo que alguna vez podemos imaginar o creer. Ayúdanos a seguir compartiendo, Señor Jesús, estas noticias nuevas que llegan hasta nosotros con aquellos que no tienen el acceso a esta información. Hace poco escuchaba yo a un pastor evangélico predicar por ahí en la montaña y decía cosas que retumbaban sin ningún sentido acerca del amor de Dios y acerca de todo lo que en su momento fue la predicación del mensaje de los discípulos, que era el mensaje de verdad presente, pero que a nuestro tiempo ya no corresponde a verdad presente, sino a verdad pasada. Ayúdanos, Señor, a hacer una reforma en el vestido, en el comer, en nuestros comportamientos, en nuestro hablar, en nuestras acciones, Señor, para venir con humildad ante ti, no con nuestros méritos, sino con los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, podamos obtener el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, alejarnos y alcanzar así misericordia. No queremos ser chasqueados, Señor, en el futuro por ser desobedientes. No queremos, eterno Padre, someternos a una vida en la que no tengamos la certeza de la salvación. Queremos venir a tus pies, entregarnos ante ti y con humildad de espíritu y humildad de corazón, Señor, reconocer que debemos aceptar el mensaje que también llegó de 1888, 86, el mensaje de la justificación por la fe que ha de ser pregonado en nuestro tiempo también. Ayúdanos, Señor, a identificar y a caracterizar a estos personajes históricos para poder así desenmascarar el error, el pecado y la mentira. Y posteriormente desenmascarados, Señor, poder denunciarlos como corresponde. No quien busca abiertamente generar la oposición y oponerse a las leyes, sino aquel que busca, Señor Jesús, llevarla a toda verdad y predicar lo que corresponde. Entregamos nuestras vidas en tus manos en este día que ha terminado, que era tu día santo, y nos ponemos para que tú esta semana nos des la victoria y nos lleves, Señor Jesús, a vencer definitivamente el pecado. Gracias, Señor, porque has sido concedida fuerza en nuestras vidas para esto, y solo tú tienes la honra y la gloria, solamente a ti sean dadas. Gracias, gracias y más gracias, porque somos indignos y no merecedores, pero en los méritos de Jesús vamos ante ti y nos presentamos, y tú nos recibes en tus brazos. En Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Feliz sábado para todos, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Feliz semana, perdón, para todos. El Señor los Feliz bendiga semana. grandemente. Amén, mi hermano, y a todos mis hermanos. Feliz semana para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas Dios los bendiga gracias, grandemente. apreciado Dios los bendiga. Sebastián. Dios lo bendiga por este estudio en este momento de la clase bíblica. A los hermanos que estuvieron con nosotros igualmente, a los que van a escuchar en diferido igualmente, Dios los bendiga. Esperamos, hermanos, que esto sea una buena motivación para estudiar por nosotros mismos, seguir leyendo y seguir espaciándonos en estas verdades. Consideramos que es una gran bendición siempre guardar el sábado
congregarnos como iglesia y saludamos a los hermanos, que Dios los bendiga y que en esta semana les vaya bien en todo.